Cada tema de conversación tiene un vocabulario específico. Cada uno de los tópicos que nosotros utilizamos engloba un lenguaje muy particular. Por ejemplo, síndrome miasténico o una insuficiencia córtico-suprarrenal primaria. ¿Qué te hace pensar eso? En un tópico médico, en el diagnóstico que un médico te dice, ¿verdad? O tal vez la expresión sus movimientos denotaban un valor sin ambajes que expresaba un comportamiento forjado por la estulticia. Ese es un lenguaje literario propio de una novela. ¿Y qué tal este? Visto el expediente de fojas 325 y el recurso puesto a despacho para la interpelación respectiva, te hace notar que ese tópico es un tópico legal. Finalmente, actúa con fe o conforme a tu fe sea hecho. Este definitivamente es un tópico espiritual o religioso. ¿Pero entiendes el significado? Cuando alguien te dice actúa con fe, ¿entiendes realmente lo que eso significa? Muchas veces la percepción que cada uno de nosotros tiene sobre un tema determinado puede influenciar la comprensión de ese tema. Quiero mostrarte una imagen. ¿Qué es lo que ves allí? Sin duda me dirás que es una pareja de enamorados, es la sombra de una pareja de enamorados que se refleja en una pared. Y tal vez tienes razón. Pero cuando ampliamos un poco más la imagen, nos daremos cuenta que no es una pareja de enamorados, sino son solo dos personas, un hombre y una mujer, que se cruzan en un momento en una vía. Y el sol refleja sus sombras, haciéndonos parecer que son una pareja de enamorados que se mira el uno al otro. Así es la fe. Tenemos nosotros una idea de lo que puede ser, según nuestra propia percepción, pero muchas veces los conceptos no están completos. Tenemos la idea de que la fe es un acto en el cual nosotros esperamos de manera pasiva la acción de Dios. Pero te sorprenderás al darte cuenta que en la Biblia la fe expresa un acto concreto, un acto que demanda la confianza que la persona tiene en Dios. Acompáñame a leer un texto bíblico. Se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 3, versículos del 1 al 13. La palabra de Dios dice así: Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel, el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió: iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. Y dijo: ¿por qué camino iremos? Y él respondió: por el camino del desierto de Edom. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que lo seguían. Entonces el rey de Israel dijo: que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Mas Josafat dijo:
¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: Aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo: Este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel, y Josafat, y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿Qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió: No, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Este relato nos habla acerca de una situación difícil políticamente. El reino de Israel se había apartado de servir a Jehová. El reino de Israel se había vuelto idólatra. Y el rey que había sucedido a Acab, que era el rey Joram, no había hecho muchos cambios en cuanto a la situación religiosa del pueblo. Este rey tenía bajo su dominio a Moab, que era un pequeño reino cercano a Israel. Cuando Acab muere, el rey de Moab se rebela. Decide no servir más a Joram. Entonces el rey Joram decide enfrentar a Moab y sale con sus ejércitos. Sin embargo, pide ayuda del reino hermano, del reino vecino, que era el reino de Judá, gobernado por Josafat. Le pide la ayuda, la cual Josafat le brinda, dado que ambos son judíos. Y cuando ambos salen a hacerle guerra al rey de Moab, el rey de Edom, un tercer reino, se une también. Al parecer, los moabitas eran un pueblo no muy querido por esos tiempos. Cuando los reyes salen, pasan 7 días caminando rodeando un desierto y no habían calculado la falta de provisiones y de agua. Cuando los 3 se dan cuenta de que estaban lejos de un centro de aprovisionamiento, entonces solicitan la ayuda de Dios. Joram no sabe qué hacer y entonces pregunta. Josafat es alguien que le indica: debemos consultar a Dios, debemos consultar al Señor a través de un profeta, el profeta Eliseo. Es allí donde los 3 reyes van a consultar a Eliseo. Sucede aquí algo que yo llamo: la fe consiste en creer en Dios y buscar su consejo. Es cierto que los 3 reyes estaban perdidos, pero el rey Joram, que aparentemente era el rey más idólatra de todos, es el que busca el consejo de Dios. Y fíjense ustedes la reacción de Eliseo. Eliseo es una persona que responde de una manera muy dura a Joram. Cuando ve a este rey, le dice: ¿qué tengo yo contigo? Ve y consulta a los profetas de tu madre y de tu padre. Pero Joram estaba decidido a buscar el consejo de Dios. La fe se muestra en una búsqueda de consejo, en la necesidad de recibir la guía de Dios. Es una necesidad que se expresa en una actitud: el ir a ver al profeta. La fe, en este caso, no solamente se expresa como un acto de recepción, sino se expresa como un acto de búsqueda. ¿Estás tú así necesitado de consejo? ¿Eres una persona que necesita en este momento una guía para saber dónde ir? O tal vez este contexto de pandemia y de enfermedad ha hecho que seas más receptivo a la palabra de Dios. Yo quiero decirte que este es un buen tiempo para buscar a Dios. Es un tiempo en donde tú debes de acercarte a escuchar el consejo que Dios tiene para ti. Pero muy probablemente puede sucederte como le sucedió a Joram.
Tal vez estamos esperando un consejo en donde Dios va a venir con una palabra especial de ánimo. Pero puede ser que la primera acción que Dios tome sea una acción dura, como la que tomó con Joram. ¿Por qué vienes a buscarme a mí? Ve a buscar a otros lugares. ¿Qué responderías entonces? Joram fue un rey insistente. Él demostró que necesitaba ayuda y él reconoció que esa ayuda venía de parte de Dios. ¿Estás dispuesto o dispuesta a recibir ayuda o a recibir consejos si lo necesitas? Entonces es tiempo que tú tomes la iniciativa. Busca el consejo de Dios. Seguramente me dirás, ¿y cómo hago eso, pastor? Bueno, tienes un camino sencillo. Tú que me escuchas allí, comienza a leer la Biblia. Comienza a buscar en la palabra de Dios lo que Él tiene para decirte a ti. El ejemplo de Joram es un ejemplo muy claro. Aquel que necesita ayuda tiene que buscarla. En estos tiempos difíciles nos damos cuenta que la imagen de la persona enferma es una imagen muy común. Pero cuando las personas nos enfermamos, antiguamente, antes de la pandemia, muchas veces éramos muy renuentes a ir a consultar a un médico. Ahora, por causa de esta enfermedad, aun cuando tengamos los síntomas más leves de un resfrío, buscamos el consejo médico. Nos levantamos, tomamos un teléfono o acudimos a una cita, porque queremos respuestas. Queremos saber si tenemos esa enfermedad tan difícil y sobre todo, queremos prevenir un desenlace fatal. Tal vez estás necesitado de un consejo, de una palabra, de una guía. No te quedes sentado, no te quedes sentada. Levántate y toma la acción de buscar el consejo de Dios. Tienes a la Biblia, que es su palabra, para indicarte el mejor consejo de todos. Tienes que tener una respuesta activa para que la fe se comience a manifestar en ti como se manifestó para esos 3 reyes. La acción del relato no termina allí. Los reyes esperan por el consejo de Eliseo y el profeta de Dios les brinda un consejo un poco extraño. Acompáñame a leer los versículos 14 al 20 de este mismo relato. Y Eliseo dijo: Vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te viera. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo: Así ha dicho Jehová: Haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así: No veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados, y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos, y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de agua, y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. El relato nos muestra una acción interesante. Los reyes esperaban un consejo, y Eliseo toma un tiempo para darles la profecía que ellos necesitaban. Primero que todo, solicita la presencia de un tañedor. Un tañedor era un músico que acompañara en ese momento la profecía que él iba a brindar. Probablemente Eliseo buscaba la presencia de un músico para poder poner algo de relax, de tranquilidad en ese clima tan tenso.
Los tres reyes estaban alterados por un consejo de necesidad vital. Ellos iban a morir en una guerra, iban a perder en este proyecto que se habían encaminado a hacer. ¿Cuál era la situación futura? Eliseo toma su tiempo y de repente expresa la profecía de Dios. El consejo de Dios es sorprendente. Eliseo no les dice que Dios va a venir de una manera espectacular como una tormenta que arrasaría a los ejércitos del rey de Moab. Eliseo no les dice que una legión de ángeles va a venir a apoyar a los ejércitos de estos reyes y va a eliminar el ejército del infiel rey moabita. No. Lo que le dice la profecía es que caben estanques. Un estanque era un hoyo en el suelo, en donde el agua era almacenada. Tanto el ejército como los animales estaban sedientos. 3 reinos habían salido a pelear y no tenían ayuda de ningún tipo. Eliseo les dice, caben estanques para que la ayuda de Dios venga. Cavar estanques era hacer huecos en la tierra. ¿Para qué? Los reyes estaban saliendo a pelear, necesitaban un consejo de ayuda, de acción, de valor. Y lo que Eliseo les dijo al principio fue, caben estanques porque Dios les dará el agua. Ustedes no van a ver ninguna tormenta, pero el agua vendrá. Y después de esto, Dios les dará la victoria, venciendo a todo ejército, invadiendo todo terreno y conquistando toda extensión cercana. Nadie les podría hacer frente. Esa segunda parte del consejo era la que los reyes necesitaban. Era un consejo importante. El valor, el ánimo, el apoyo de Dios era el que venía para ellos. Sin embargo, Eliseo les da un consejo cuya primera parte luce como algo tonto. Caben estanques. Sin duda, el consejo que nosotros buscamos de Dios no necesariamente viene de la manera que nosotros esperamos. Tal vez estamos frente a una necesidad de ayuda y queremos que Dios responda a esa necesidad. Tal vez estamos frente a una necesidad económica y queremos que inmediatamente aparezca alguien con un poco de dinero para ayudarnos. Tal vez estamos frente a una necesidad física y necesitamos de Dios una sanidad especial. Necesitamos cosas específicas del Señor. Pero lo que la Biblia nos enseña es que primero que todo tenemos que dar pasos de fe. Eliseo les dice a los reyes, caben estanques. Cavar hoyos en un desierto, esperando ser atacados, es algo tonto. Es algo tonto sin duda para aquellas personas que no tienen fe. Pero era el requisito que Dios establecía. Cavar un estanque antes de enfrentar una guerra era lo que Dios estaba determinando como un acto de fe para esos 3 reyes. ¿Qué es lo que Dios determina para cada uno de nosotros como acciones de fe antes de la respuesta de Dios? ¿Estás comenzando algún negocio importante? ¿Y tal vez ahora es tiempo de hacer cosas pequeñas? ¿O quieres lanzarte a algo muy grande? Pero la acción de Dios ¿implica que hagas pasos pequeños todavía? Tal vez deseas hacer un salto grande al cambiar de trabajo. Quisieras encontrar el trabajo soñado para decir ahora es momento de salir. Pero Dios te pide que des pasos pequeños, buscando en lugares más sencillos. ¿Cuáles son las acciones de fe que Dios te pide que tú realices antes de recibir su apoyo grande? ¿Estás dispuesto a hacerlas? ¿O simplemente quieres recibir la ayuda que tú necesitas? Dios conoce la necesidad de cada uno de nosotros.
pero demanda asimismo los pequeños actos de fe. La fe no consiste en sentarse y esperar lo que Dios hace. La fe consiste en dar pasos pequeños en la dirección que Dios determina. Y es allí donde veremos el resultado de nuestras acciones. Dios desafió con el consejo de Eliseo la fe de esos 3 reyes. Yo voy a ayudarles, les dijo, pero primero tienen que cavar estanques. Tal vez la actitud más tonta hubiera sido resistirse. Hubiera sido decir, ¿y esto qué tiene que ver con la guerra? Pero Dios tiene razones poderosas para poder pedir actos de fe. ¿Estás tú en ese momento esperando una acción de ayuda de parte de Dios? Comienza dando esos pequeños actos de fe y verás cómo Él actúa. Llegamos entonces al clímax de la historia. Es allí donde se ve la acción de Dios frente a la necesidad de estos 3 reyes. Acompáñame a leer ahora los versículos 21 hasta el 27. Cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante y se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana brilló el sol sobre las aguas y vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre y dijeron, esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra otro y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues, Moab, al botín. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos, pero los persiguieron matando a los de Moab. Y asolaron las ciudades y en todas las tierras fértiles echó cada uno su piedra y las llenaron. Cegaron también todas las fuentes de las aguas y derribaron todos los buenos árboles. Hasta en Kir-Jaseret solamente dejaron piedras, porque los honderos la rodearon y la destruyeron. Y cuando el rey de Moab vio que era vencido en batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito, que había de reinar en su lugar, y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo contra Israel, y se apartaron de él, y se volvieron a su tierra. Aquí termina nuestra historia. Ahora es donde Dios muestra su poder. El acto de fe pequeño que los reyes habían realizado termina ahora con un acto grandioso. La fe aquí consiste ahora en hacer frente al desafío más grande. Los estanques que Dios había mandado que se elaboren se habían llenado de agua. Los ejércitos de estos 3 reyes no sabían cómo, pero el agua brotaba. Estaba tan lleno que llenaba la tierra, no solo los estanques. Esto hizo que el agua llegara incluso hasta el territorio de Moab. Y cuando los moabitas se despertaron, sabiendo que venían reyes a atacarles, miraban el agua, y el reflejo del agua en el campo les hizo parecer a ellos que esto era de color rojo, y pensaron que era sangre. Probablemente el color rojo se debía al hecho de que el sol estaba saliendo. Entonces ese color naranja rojo les hizo creer que eso era sangre, y pensaron que esos 3 reyes se habían peleado entre sí. Era tiempo de tomar el botín. Los moabitas atacaron y encontraron a ejércitos muy bien plantados y listos para la batalla. Aquí viene el acto de fe real, el acto de fe concreto que los reyes esperaban. Dios les había pedido una muestra de fe con un acto pequeño,
pero ahora los desafiaba a un acto mayor. Tenían que pelear. La victoria que Dios les iba a dar no iba a ser fácil. Tenían que luchar por ella. ¿Qué nos enseña este relato a nosotros, o por lo menos esta parte? Cuando la ayuda de Dios llega, no llega para recibirla mientras nosotros estamos sentados sin hacer nada. La ayuda de Dios llega mientras nosotros estamos realizando una actividad determinada, mientras nosotros estamos trabajando, luchando, perseverando, confiando en lo que Dios va a hacer. El relato que encontramos aquí en Segunda de Reyes capítulo 3 nos muestra que la confianza en Dios involucra realizar actos concretos. La necesidad lleva a que busques la ayuda de Dios. La fe consiste en buscar la ayuda de Dios. Consiste en levantarte y tomar acción, en reconocer que necesitas ayuda. La fe consiste en realizar actos pequeños que puedan mostrar que tú confías en ese Dios a quien le has pedido ayuda. La fe consiste en realizar actos grandes que muestran que tú estás listo o lista para recibir lo que Dios te va a dar. Los reyes de Israel, de Judá y de Edom pelearon y vencieron al rey de Moab. Dios les había pedido una pequeña muestra de fe, pero después los enfrentó a una muestra mayor. Ahora tenían que luchar. Y ellos lucharon por casi todo el día, hasta que vencieron a Moab. La fe no es sentarse y recibir algo de parte de Dios. La fe consiste en dar pasos pequeños mientras Dios prepara la ayuda más grande. Pero eso implica perseverancia. Implica el reconocimiento de cada uno de nosotros de que necesitamos ayuda y hay que acudir al lugar correcto. Si estas personas hubieran acudido a otro profeta, probablemente habrían recibido un consejo errado. Por eso yo te digo a ti, si tú necesitas ayuda, acude a Dios. No te dejes llevar por el temor, por la duda, o por lo que dicen muchos charlatanes, muchas recetas prácticas, cuando lo que uno necesita es el consejo de Dios. Segundo, comienza a dar pasos pequeños de fe. Dios tiene para ti la ayuda que tú necesitas, y una ayuda grande, pero tienes que dar pasos pequeños. Cavar estanques probablemente era algo que no tenía nada que ver con la guerra que estos reyes estaban a punto de enfrentar. ¿Cuáles son los estanques que tienes que cavar tú? Acciones pequeñas de fe, de confianza en Dios. Dar los pasos previos a ese paso grande que Dios tiene reservado para ti. Tercero, ten valor, porque Dios te dará a ti la ayuda que tú necesitas. Sin embargo, Él requiere que tú tomes conciencia de que eso es algo importante y tú tienes que luchar por eso que Dios te dará. Yo te animo a que el día de hoy confíes en Dios, tengas fe, no esa fe pasiva que muchas personas piensan que existe, una fe que solamente espera con la mano extendida. Ten la fe que la Biblia expresa, una fe que implica vivir con confianza y que cada acto muestre que tú confías en ese Dios que te va a dar la ayuda al final de este día. Acompáñame a orar en este tiempo. Amado Señor, venimos a ti con nuestras necesidades, en medio de una situación difícil y llena de problemas. Tú conoces lo que necesitamos, tú conoces nuestros temores, pero tú nos pides dar pasos de fe. Ayúdanos a dar los pasos correctos
pasos pequeños, pasos que muestren que confiamos en ti. Y cuando llegue el momento, ayúdanos a dar ese salto grande que muestre nuestra confianza mayor en ti. Gracias porque tú eres un Dios de fe activa, que ahora está ya operando para nosotros. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre sus promesas confiaré. Grandes son, fieles las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes son, fieles, en ella para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ella para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar.